Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que tú puedas estar viendo este video, ruego a Dios que pueda ser de bendición para ti, así como lo ha sido para mí. Realmente, ahora puedo entender a Lee Strobel cuando escribió el libro El caso de la resurrección, porque en verdad que estudiar las pruebas de la resurrección de Cristo en verdad te hacen cada vez más, no solamente asombrarte, sino meterte pues en toda esta situación que tuvo Jesús y los discípulos y imposible quedar impávido, imposible quedar pasivo ante tanta evidencia. Ojalá que sea de bendición para ti. Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué dice Dios sobre la resurrección de Cristo? Y a lo mejor te parecerá un título medio ambicioso, pero voy a tratar de ser breve realmente, pero conciso y concreto ante lo que Dios dice, o sea, ante lo que la Biblia dice sobre la resurrección de Cristo. Estoy grabando esto en esta víspera de la celebración de la resurrección de Cristo y, y pues seguramente has oído muchas cosas y has leído muchas cosas, pero espero que esto que viene sobre la palabra de Dios pueda ser de fortaleza, de bendición, de consuelo y de ayuda para ti que estás buscando al Señor. ¿Qué les parece si empezamos? Quisiera que buscaran eh, el texto este de Lucas 24, del 1 al 53, prácticamente es todo el versículo, el capítulo. Dice así la palabra de Dios, el primer día de la semana, muy de mañana, déjenme ocultarme tantito, muy de mañana, es la nueva versión internacional, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Recuerden que ya no estaba Judas. Las mujeres eran María, María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Iban varias mujeres ahí. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas del lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que le ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser colgado, muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo.
Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partía el pan. Todavía estaban ellos hablando esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que creyeran. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Hoy vamos a aprovechar este texto de la palabra de Dios para estudiarlo. Y les voy a mostrar un método más para estudiar la Biblia. Ustedes van a aprender hoy cómo es que pueden sacar más enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a usar este método. Fíjese bien cómo dice primero observación. Vamos a ver primero qué dice la Biblia. Y luego vamos a ver la interpretación. ¿Qué significa? Y luego vamos a ver correlación, que otros versos explican este mismo pasaje. Y luego vamos a ver la aplicación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer al saber todo esto? Y esto implica una actitud de corazón, de mente nuestra, que va a ir a buscar la palabra de Dios. Eso es la Biblia, es la palabra de Dios. Ya en algún momento, les he prometido y lo voy a cumplir pronto,
mostrarle algunas pruebas de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Pero esta es una, es que mm, toda la Biblia, cada libro de la Biblia, recuerde que Biblia significa biblioteca. Toda la Biblia, cada libro, habla sobre Jesús. Entonces pudiéramos decir que, bueno, en el Nuevo Testamento, pues es fácil que hablen de Jesús, ¿verdad? Cada libro, pero el Antiguo Testamento, pues resulta que también. Y eso es algo, una prueba interna del documento de la Biblia, ¿verdad? Es solo un tema escrito por más de 40 autores en un transcurso de miles de años que no se conocieron el uno al otro y que todos centrados en el mismo tema. ¿Cuál? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Bueno, esto por eso es que cuando decimos qué dice Dios, nos referimos a qué dice la Biblia. Entonces vamos a estudiar la Biblia, vamos a aplicar estos cuatro pasos. ¿Qué dice? Y luego qué significa lo que dice, cómo otros textos se correlacionan con el que estamos estudiando y luego cómo lo voy a aplicar a mí. No al vecino, no a mi cónyuge, no a mi compadre, no a mi hijo, cómo se aplica en mí. Es muy fácil buscar algo en contra de alguien o a favor de mí para decirle a alguien. No, a usted, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios que haga? Y entonces vamos a aprovechar esta época en que estamos, pues la mitad del mundo, mucha parte del mundo está celebrando esta Semana Santa. Esto prácticamente es una práctica religiosa habitual y pues la mitad del mundo sabe, o más de la mitad del mundo sabe de Cristo Jesús. Así que vamos a aprovechar este aspecto para estudiar qué dice la Biblia y es algo de lo que dice la Biblia. No podemos realmente, es algo que tenemos que aceptar como seres humanos, como ser humano, en mi caso, eh, de no lograr ser tan exhaustivo en este tema. Tengo que circuncidarme a unos minutos y poder aprovechar ese tiempo para pasarle las mayores pruebas de lo que dice la Biblia sobre la resurrección de Cristo Jesús. Así que empecemos de una vez. Vamos a ver entonces la primera parte. ¿Qué dice? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre la resurrección? No, esto no es lo que estás interpretando. No significa el significado. No estás hablando del significado, sino lo que dice el pasaje. Y aunque puede haber muchas palabras y mucha gente ha tratado de sacar muchas cosas de cada parte, de cada frase, eh, en general, cada pasaje habla de un tema. Podemos sacar muchas enseñanzas secundarias, pero la mayoría de las veces hablan sobre un tema. Entonces, este pasaje que vamos a ver, que vimos aquí de Lucas 24, ¿qué nos dice sobre la resurrección? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Ah? Entonces, Lucas es el autor del Evangelio de Lucas, no es uno de los apóstoles, es un discípulo de Jesús, un médico, curiosamente, era un médico, y él explica desde el principio de Lucas cómo él recopiló todos los datos concienzudamente, dice, para poder todo ponerlo en orden. ¿Ya? Él mismo pone ahí, así debe ser un médico, ordenado, sistematizado, para que pueda entenderse, ¿verdad? En este caso, lo que él descubrió, lo que él investigó. Así que en este caso, estamos hablando sobre la resurrección, ¿verdad? Entonces, aquí Lucas se desplaya en detalle sobre la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo primero que podemos ver? ¿Qué dice? ¿Verdad? Entonces, aquí en el versículo 1 y 2, creo que hasta el 3 está aquí. En el primer día de la semana, muy de mañana, primer día de la semana, está hablando del domingo, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado.
encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo de Jesús. Así que, ¿qué es lo primero que dice este texto? Pues que las mujeres, las discípulos de Jesús, no encontraron el cuerpo de Jesús. Eso fue lo primero. Recuerden que no vamos todavía a ver lo demás. Simplemente los hechos. ¿Qué pasó? No encontraron el cuerpo. ¿Qué otro? ¿Qué otra cosa dice? Y sigue el 4. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Vean, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Fue tal la impresión que ellas no se acordaron de lo que Jesús dijo. Es más, ahorita, por ejemplo, yo acabo de leer muchos, algunos textos, algunos textos que a la gente ha compartido en Facebook sobre el sábado, el llamado sábado de gloria. Y pues elucubrando, suponiendo, armando una telenovela, más o menos, de lo que María, de lo que María Magdalena, de lo que las mujeres, pero principalmente se refieren a María, había sufrido ese sábado después de sepultar a Jesús. Y ellos no fueron a sepultarlo, ¿verdad? Fue José de Arimatea, ayudado por Nicodemo, que en secreto, ¿verdad?, era testigo. Recuerden que Nicodemo era un principal de la sinagoga. En la sinagoga es donde se reunían los israelitas, los judíos. Así que Nicodemo no se hacía todavía conocido que era discípulo de Jesús. Entonces, él, Nicodemo, junto con José de Arimatea, que fue quien pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo porque se venía el día de reposo. Recuerden que entre los judíos el día de reposo, aún hoy en día, se celebra oscureciendo, el atardecer, con, con el descenso del sol. Ellos empiezan a contar otro día. Entonces, allí antes de que sucediera eso, José de Arimatea fue y pidió al gobernante poder descender el cuerpo y sepultarlo. Y como se le consideraba un criminal, no podían eh, eh, sepultarlo en otra más que en otro sepulcro, más que en un sepulcro nuevo, para que no contaminara el área. Entonces, José de Arimatea dispuso su propio sepulcro que ya tenía él para su gente, para él mismo, y ahí lo sepultó. Entonces, pero bueno, esto fue lo que pasó el viernes y el sábado. No se habla nada. El sábado no habla nada. Todo lo que está por ahí son elucubraciones, y son producto de la imaginación de mucha gente, ¿verdad? Obviamente, quizá reflejo de su propia experiencia cuando ha muerto algún familiar. Entonces, pero aquí es muy claro lo que estos dos hombres, ¿verdad?, con ropas resplandecientes, no les da a la Biblia ningún adjetivo. Simplemente dos hombres con ropas resplandecientes que las mujeres al verlos, se postraron sobre su rostro. Quizá vieron algo de divinidad, quizá vieron algo que pues mostraban su autoridad. Pero a mí lo que me encanta es lo que les dice estos hombres. Y dicen, ¿por qué buscan entre ustedes? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos? Entre ustedes vivos, ¿verdad?, entre los muertos, al que vive. No está aquí,
ha resucitado. Y esos son los primeros testigos, ¿no? O sea, primero estos hombres que se encontraron con las mujeres y segundo las mujeres, ¿verdad? Son los primeros testigos de esta resurrección, de este cuerpo que no está ahí en la tumba, esa tumba vacía. Recuerden lo que les dijo, y estos hombres, pues obviamente, ahí es donde muestran su sapiencia, ¿verdad? Sabían más allá. Recuerden lo que les dijo cuando estaba con ustedes. Así que, si lo piensas, bueno, ¿quién más estuvo ahí? Pues estuvo mucha gente, había muchos discípulos, pero estos que están aquí, ¿cómo saben esto? ¿Ah? Entonces, si tú empiezas a pensar en eso, te puedes quedar intrigado. ¿Ah? Hay detalles que no son resueltos. Y entonces ellas se acordaron de estas palabras. Y esos son los primeros testigos. Algunas veces, no sé si usted ha escuchado esto, ¿por qué Dios le dio esta misión a estas mujeres? ¿Por qué no se los dio a los discípulos, hombres? Recuerde que en aquellas fechas em, los hombres eran los que predominaban. Los hombres son los que llevaban la batuta. Los hombres son los que llevaban la autoridad. Pero aquí hasta ahora estas mujeres que habían ido precisamente a hacer estas tareas que a ellas les encomendaban, son primeros testigos de este gran suceso, de este gran suceso. Y pues por ahí pueden parecer de nuevo muchas elucubraciones, ¿verdad? Aquí hay otros testigos, ¿verdad? Estos, usted sí puede seguir leyendo en el texto que leíamos aquí del 13 al 16, y dice que había dos discípulos que iban camino de Maús, dice a unos 11 kilómetros, traduce la Reina, nueva versión internacional, 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Iban platicando sobre lo que había pasado, ¿no? Y mientras hablaban y discutían, Jesús se acercó, pero no lo reconocieron, ¿verdad? Sus ojos estaban velados, era algo que Dios hacía. Y entonces, ya hasta que eh, lo invitaron a la mesa porque, a ver, espérame, déjame, no sé, pues estaban velados y decía que hay una parte del texto que no está aquí. Lo invitaron, pues ya se iban ahí, ya se iba a reír porque ya era tarde, pero lo invitaron a quedarse. Posiblemente llegaron a Emaús, ya, no dice nada de eso, no sé a qué momento del camino de los 11 kilómetros, a ver si mal no refiero, sí, ¿cuántos kilómetros? 11 kilómetros, ¿en qué momento se les acercó Jesús? Quizá ya iban llegando eh, en ese día y entonces pues caminaban una buena parte juntos y luego lo invitan a él a quedarse, ¿verdad? Entonces estando a la mesa y se tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Y entonces fue cuando a ellos se les cayeron esas vendas, ¿verdad? Sobre los de los ojos y lo reconocieron. Entonces fue cuando él desapareció. Aquí están varias cosas que podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo Jesús llega con ellos? ¿Cómo los alcanza? ¿En qué momento los alcanza? ¿Y en qué momento ahora, ya en la casa, simplemente desaparece? No les llama la atención. Y entonces algunas cosas que los discípulos notaron, ¿verdad? No ardía nuestro corazón mientras nos platicaba y nos hablaba de las escrituras. Y entonces dice que al instante regresaron a Jerusalén. Imagínense, en la noche ya habían llegado a Emaús y llegan en la noche, entonces, y salen en la noche de nuevo, pues yo creo que caminan toda la noche, ¿ya? Y encontraron a los 11 que estaban reunidos, ¿verdad? Y todos ellos reunidos. Y les decían, ¿verdad? Esto. Entonces, estos son los testigos, ¿verdad? Esto es lo que pasó, estos son los sucesos. Esto dice esta porción. Digo, de nuevo, podemos sacar muchas enseñanzas de cada parte, pero vamos a centrarnos en lo grueso, ¿verdad? Y luego, entonces vamos a ver la interpretación, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto que estamos viendo?
Primero, el cuerpo no apareció, ¿verdad? Y los testigos que lo vieron, pues, primeramente, estos hombres de blancas vestiduras, de vestiduras resplandecientes, y luego las mujeres que iban juntas a mm, pues, a ponerle lienzos y mortajas, pues, al cuerpo de Jesús. Y luego estos hombres que se les apareció Jesús, van caminando, y que comió con ellos, y que de repente desapareció. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa que las mujeres no encontraron el cuerpo? Vamos a situarnos en esto. Pues una de las primeras cosas, ¿verdad? Es que, pues, significa que fue robado, ¿verdad? Y aquí está otro texto de Mateo 27. Dice aquí esta parte, van unos hombres de la sinagoga y les dice, ¿verdad? Señor, recordamos que aquel mentiroso, hablando de Jesús, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Es muy posible que esto haya sucedido el sábado. Por eso mande usted a asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira, dice esta versión, sería peor que la primera. Y Pilato les dijo, ahí tienen ustedes a la guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí a los soldados de la guardia. Entonces, esto es ¿verdad? Esto es algo así, se, se arguía en aquel tiempo, ¿eh? Él no había resucitado, sino que su cuerpo había sido robado. Entonces esto podría ser algún significado. Ahora, hay otro, hay otro que no puse aquí, que no está en sus notas. Sin embargo, es tan inverosímil que realmente, mm, pues, cae por su propio peso. De plano no es ni tomado en cuenta. Pero es que Jesús no murió. Ese es el otro caso, ¿verdad? Y entonces ahí nos podríamos preguntar, bueno, ¿a quién pusieron en la tumba? ¿A quién bajó José de Arimatea? Y luego, pues, entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? Simplemente se recuperó y se fue. Hay algunas teorías que, que, que hay por ahí, ¿verdad? Que desde aquel tiempo, ¿ah? Desde que se fue a la India y allá murió, o desde que este, pues simplemente desapareció y se fue, ¿verdad? Y desapareció del mapa. Pero mire, esto lo compartió un compañero médico ahí en su post de Face, y me encantó, me gustó mucho. Está resumido mm, lo que, lo que le pasó médicamente a Jesús. Y está muy interesante, fíjese. Eh, esto es un extracto. Él no dice eso ahí pero, pero en 1986 eh, salió un artículo en el JAMA. Muchos de nuestros compañeros médicos lo van a poder identificar. Es la Journal of American Medical Association. O sea, es la revista de la Asociación Médica Americana de Estados Unidos. Y el artículo se llama Sobre la muerte física de Jesús, de Jesucristo. Este es un resumen. ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús? Entonces, por aquí, desde la hematidrosis, es cuando estaba sudando sangre. Todavía no moría aquí Jesús, pero se sabe que es como producto de un estrés muy intenso. Entonces empezaba a sudar sangre. ¿Se acuerdan cuando estaba él orando con sus 2, 3 discípulos que le acompañaron? Los únicos que le acompañaron a orar, él estaba angustiado hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Y allí empezaba pues su sufrimiento. Se veía entonces que estaba dentro de un estrés muy importante. Y los clavos en las muñecas, aquí dice
con cabezas de 1 centímetros, pero a lo largo eran alrededor de 18 centímetros. De 18 centímetros los clavos. Y aquí estaba mostrado dónde ponían el clavo en el espacio de stop, dice. Hasta aquí, entre la muñeca y la palma. Y luego, esto de la lanza, pues fue ya al final, donde se corroboraron los soldados que había muerto. Y salió agua con sangre, ¿verdad? Se dice que tenía un derrame pleural, o sea, eso en el pulmón, y un derrame pericárdico. La corona de espinas también fue antes, ¿verdad? Sus espinas se clavaron en el cuero cabelludo, la cual tiene muchos vasos sanguíneos. Le dieron una golpiza en el rostro, le dieron azotes. Y sabe que los azotes, quiero mostrarles aquí una imagen, miren esta imagen. Yo sé que es grotesca, pero creo que necesitamos entender bien ese sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Y mire esta imagen. Obviamente no son fotos, ¿verdad? Eso es pintura, pero es muy posible que así haya quedado la espalda de Jesús después de los azotes. El, el látigo con el cual se daban esos azotes tenía en sus puntas pedazos de hueso, pedazos de cuero, de tal manera que se incrustaban en la piel y arrancaban el pedazo. La película de Mel Gibson muestra muy claro cómo, en una de las escenas, cómo de veras se clava, yo no sé de veras cómo hicieron ese efecto, pero se clava y arranca un pedazo, ¿no? Y es muy posible que así haya quedado, por lo menos, mira, esta es la parte anterior, esta foto, por la parte anterior, llena de cicatrices. Y entonces es por eso que aparece en este artículo y está descrito todo esto que pasó físicamente Jesús, ¿no? Aquí dice que cuando le clavaron esta lanza, pues ya no había sangre en su cuerpo, había solamente suero, había líquido, ceroso, serohemático. La posición aquí también de los pies, también alguna vez hicieron un estudio, ¿no?, sobre esto, y sobre aquí es donde podría él apoyarse un poco, pero no podía apoyarse por completo, así que la respiración era cada vez más difícil para él. Finalmente cayó un síndrome de estrés agudo, que posiblemente dicen que le llevó a un infarto del miocardio. En verdad que es terrible lo que le pasó a Jesús. Y cuando pensamos, no sé si usted lo piensa, ¿verdad? Quizá en estas fechas podrían pensarlo, pero el resto del año se le olvida que pasó por ti y por mí. Este es el sacrificio que este hombre llevó por ti y por mí. Y digo este hombre porque Jesús era 100% hombre, pero era también 100% Dios. Él pudo haber allí enviado unos minutos antes de ser crucificado. Él le dice a uno de sus discípulos, ¿no crees que yo puedo mandar una legión de ángeles a que vengan en mi ayuda? Pero es necesario que pase esto. Es necesario que suceda esto. Dice Juan 3:16 que fue por amor a nosotros, fue por amor al mundo, fue por amor a ti, fue por amor a mí, que Dios entregó a su propio Hijo. Y así le llamamos su propio Hijo. Bueno, así dice él también, pero realmente, si usted recuerda la Navidad, recuerda que uno de los nombres que llevaba Jesús era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, Jesús era el mismo Dios encarnado, el mismo Dios. Es por eso que en algunas representaciones, y hace rato veía la representación en Chiapas de Jesús, perdón, sí, la representación después de la crucifixión, pero pusieron la imagen del diablo.
El diablo creyó que había ganado, que había matado a Jesús, que había logrado embaucar a gobernantes y al pueblo para que Jesús muriera. Pero obviamente, como el diablo no sabe todo, él no es un ser omnisciente como lo es Dios, como lo es Jesús, como es el Espíritu Santo. Es muy parecido a nosotros. Em, Él no sabía lo que iba a pasar el tercer día, aunque lo había oído. Entonces, por eso lo ponen por ahí, ¿verdad? Y dicen ahí que era una representación muy, am, am, bueno, muy importante, pues, de lo que habían hecho ahí en Chiapas. Pero bueno, eso fue una representación. El realmente triunfante fue Jesús al salir de esa tumba, al salir de todo esto, mostrando su poder, su victoria sobre la muerte, sobre las heridas, sobre lo que el hombre puede hacerle y sobre lo que el mismo diablo podría haberle hecho. Entonces, pero por último llegamos entonces a esta parte, ¿verdad? ¿Qué realmente significa? Pues que significa que sí resucitó. Y esto es lo que, esto es lo que Pablo, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Recuerden que el apóstol Pablo fue antes un perseguidor de la iglesia. Era un abogado muy importante romano, a pesar de que era judío, y él estaba en contra porque eso creía, pues que Jesús era un rebelde, y primero persiguió a la iglesia, pero finalmente fue encontrado por Jesús, y ahora entonces dice, lo cierto es que Cristo, así, fíjese bien, lo cierto es que Cristo, esta es la verdad, que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. El segundo Timoteo 3:16. Note cómo los versículos de 3:16 son muy importantes, ¿no? Juan 3:16, por ejemplo. Bueno, entonces estas son las tres cosas que pueden significar. ¿Ya? Pues que lo robaron, que no estaba el cuerpo porque lo robaron, o que no murió y simplemente se salió. Y tres, que sí resucitó. No hay más que tres opciones. Usted no está, aunque no está ante muchas opciones de estos sucesos. O no resucitó y murió en otro lado, o sí murió y sí resucitó. Bueno, esta es la segunda parte, ¿verdad? ¿Qué significa esto que hemos leído? Y mire, aquí le voy a mostrar este otro pasaje de Mateo 28. Mateo fue escrito por por el apóstol Mateo. Recuerda que el apóstol Mateo era un, un cobrador de impuestos, un publicano, ¿no? Y en la última parte de su evangelio, de su libro, se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Fíjate. O sea, esto es, ya que vieron que no estaba el cuerpo, entonces les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Imagínense lo que implicaba para los soldados esto. Si llega a oídos del gobernador, nosotros lo respaldaremos. Si no se meterán en problemas. Entonces, o sea, los ancianos, ¿verdad? Lo respaldaremos. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Y su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando Ahí empezó, ¿verdad? Ahí empezó los dimes y diretes de que Jesús no había resucitado, sino que ellos habían dormido, que era considerado un delito, que era castigado por una sentencia similar a la crucifixión. Eran muertos. Recuerden que eran soldados. Entonces, eso está raro esta historia, pero sí ocurrió, ¿verdad? Entonces, am, aquí está otra de las historias, ¿verdad? Entonces, algunos sí creyeron que lo habían robado el mismo gobierno,
y incluso armaron un plan eh, para no salir perjudicados por esto. Vamos a ir a la tercera parte del estudio de cómo estudiar la Biblia, que se llama correlación. Y otros versículos explican esto. Y miren, ahora vamos a ver este otro pasaje que escribe el apóstol Pablo. Recuerden, aquí es donde está mencionado que el apóstol Pablo, él mismo dice esto, miren, en 1 Corintios 15, casi al finalizar esta carta a la iglesia de Corinto, dice el apóstol Pablo, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Fíjate, está poniendo sus bases. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Ahí está. Fue enterrado el tercer día, fue levantado de los muertos. ¿Ah? Ahí está la resurrección, tal como dicen las Escrituras. Esto fue profetizado muchos años antes. Y luego fue visto por Pedro y luego por los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. No fue una histeria conversiva, una histeria de varios gentes, ¿verdad? No. En separadas sesiones, en separadas ocasiones, fue visto hasta por más de 500 gentes. La mayoría de las cuales todavía viven, dice. Algunos ya murieron. Entonces dice aquí, no, perdón, déjenme. Y luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Fíjense. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, está hablando Pablo. Entonces soy el más significante de los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. Fíjate, llama la atención la, lo real, lo convincente de Pablo y cómo él mismo toma su lugar, pues cómo toma su parte, ¿verdad? En la historia de la iglesia. Entonces, fíjense cómo dice aquí Pablo entonces que él transmite lo que a él le fue transmitido. Él no vivió esa parte. Él simplemente lo fue transmitido. ¿Quién se lo transmitió? Bueno, se dice que él estuvo un tiempo, no se sabe dónde estuvo, pero dice que fue educado, fue discipulado, fue educado, pues instruido en las escrituras. Aunque él sabía mucho, él era uno de los principales, ¿verdad? De los judíos. Él era especialista en las leyes era la ley de Dios, la ley de Jehová. Entonces, él era un especialista en eso. ¿Pero en qué fue instruido? Pues ahora en lo que Cristo había hecho. Recuerden, cuando él fue derribado de aquel caballo, mientras iba persiguiendo hacia Damasco y estaba persiguiendo a los cristianos, o ese hombre que en ese caballo que también lo derribó, es el mismo Jesús. Él le dijo, Señor, ¿quién eres? Y ese Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú has perseguido. Y es curioso cómo, eh, esto está en Hechos 8, Hechos 9, perdón. Eh, es curioso cómo Jesús toma el lugar de la iglesia. Personalmente no le había perseguido Pablo. En aquel tiempo, Saulo de Tarso. Personalmente no había perseguido a Jesús, había perseguido a su iglesia, a su gente. Y entonces ahí se ve claramente cómo Jesús toma el lugar de su gente y dice, soy a quien me has perseguido. Y entonces seguramente Pablo lo pensó un momento, ¿qué quieres que yo haga? Y se pone las órdenes.
Y entonces Jesús le dice lo que había que hacer, pero le dice, no hagas nada, espérate, ve a la siguiente población y allí te encontrarás con alguien y él te dirá lo que has de hacer. Y lo pone bajo sujeción al poderoso Pablo, al poderoso Saulo, al general de Saulo, ¿eh? Bueno, no era militar, no era general, pero era un abogado, pues que llevaba cartas del gobierno para perseguir a los cristianos. ¿Cómo nos defiende el Señor? De veras que podemos ver a cada momento cómo Él está fiel con nosotros. Y entonces, pues Pablo se pone a las órdenes de Jesús y a partir de ahí, él se vuelve un predicador de Jesús, un ayudante de la iglesia, un siervo de Dios. Es maravilloso de veras ver cómo Dios cambia a las personas. Dios te puede cambiar a ti, amigo, así como me ha cambiado a mí. De veras que Él puede transformar tu vida. Él mismo se transformó, se volvió hombre, estuvo entre nosotros, como dicen los primeros capítulos de Juan, y vimos su gloria. Y tú también puedes ver la gloria de Dios en ti, en las personas, ¿verdad? Lo mismo que Dios hace, como Dios en verdad que es grande. Bueno, entonces pasamos a la última parte, bueno, penúltima parte, no, la última parte ya, que podemos ver aquí entonces cómo todo esto estaba escrito, cómo fue, cómo Cristo vivió, cómo Cristo murió, cómo Cristo fue enterrado, cómo Cristo fue levantado de los muertos, como las escrituras lo predicen. Y mira, aquí quiero comentarles de nuevo de esta, yo les animo a ver esta película, ya vi que está en YouTube, em, em, El caso de Cristo se llama, o el caso de caso de Cristo, así se llama. Y Lee Strobel es el autor, no actúa él, o creo que sí actúa, creo, bueno, no estoy seguro, la verdad, pero es la vida de él, es la vida de cómo conoció, cómo supo de las pruebas de Jesús y cómo él, a pesar de que estaba en contra también de Jesús, así como Pablo, finalmente no le quedó otra más que, me acuerdo de esa escena donde él se encuentra pensando, ¿qué hago? Porque si soy fiel a mis preceptos como periodista, entonces yo debo proclamar esto, o simplemente lo escondo y me hago el tonto. Pero él, fiel a sus propias enseñanzas, a su propia convicción, entonces él se vuelve un predicador más de Cristo Jesús. No es grandioso eso. En verdad que, bueno, vean la película El caso de Cristo y si puede, leer los libros, mejor son varios libros. Yo le animo a leerlos, ¿verdad? Que va a terminar maravillado de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Esto es lo que significa. Ahora vamos a la aplicación. La aplicación, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Eh? Es imposible que usted vea todo eso y que no haga nada. Es imposible, definitivamente. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, usted no conoce a Jesucristo como su Salvador y Señor. Bueno, es el momento de tomar esta decisión. Tome esta decisión, no hay otra. O usted acepta que en verdad Jesús resucitó, Jesús vivió, Jesús vino, que es Dios mismo encarnado y que vivió una vida aquí, como dice el primer capítulo de Juan. Lea el primer capítulo del Evangelio de Juan o el Evangelio de San Juan, como quiera llamarle. Léalo. Y ahí dice esa parte, ¿verdad? Cómo Jesús es la palabra encarnada de Dios. Y luego, lo único que nos queda es creer o seguir siendo un necio de plano. ¿Qué más puede hacer usted? Yo le animo a creer. No sabe, va a arrepentir nunca tal decisión.
Yo conocí a Cristo cuando tenía 17 años. Acabo de cumplir 60. Cuento los años ahora y digo, si ya pasaron 43 años, 43 años desde que Cristo me encontró. Porque Él es el que me andaba buscando. Yo no lo andaba buscando, pero Él sí. Él sí me amó, Él sí me amaba, Él sí me ama y me encontró. Y así te está buscando a ti, querido amigo, querida amiga. Dios te está buscando a ti, quiere abrazarte, quiere salvarte, pero también quiere guiarte, quiere ser tu Señor, quiere ser tu dueño, quiere ser tu rey. Él quiere guiarte. Él va adelante guiándote. No hay otra. Tú tienes que hoy convencerte de que Jesús resucitó y que Jesús es tu Señor y Salvador. Y no puedes quedarte entonces como lo quieres. Bien, empieza a que Él te guíe, a que Él te lleve de la mano. Y entonces verás las grandes cosas que Dios hará contigo. Lo segundo y tercero que puedes hacer es que, bueno, a lo mejor ya lo conoces, a lo mejor ya eres su hijo, a lo mejor ya le has aceptado como tu Señor y Salvador. Bueno, para algunos aspectos en tu vida que están muertos, que están desfallecidos, que están debilitados, que están ahora, quizá te sientas derrotado, quizá te sientas y ya no tienes fuerzas para seguir, entrégaselos al Señor, entrégalos a Cristo. Él tiene el poder. Recuerda, lee Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Efesios 1:13. Al escuchar la palabra, el Evangelio de la salvación, y creen en su corazón, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando tú hagas esta primera parte, viene el Espíritu Santo y viene el poder de Dios sobre ti. Y entonces, tú vas a poder rendir todas estas cosas que no han ido tan bien, para que el Señor las moldee, para que el Señor las haga fructificar, para que el Señor las haga mejores. Y entonces vas a poder vivir la tercera. Vive como un perdonado, como un salvado, como un hijo de Dios, como un hijo del rey, con la cabeza en alto, con paso firme. Tenemos todo el poder de Dios que podamos necesitar. Es cuestión que haga la primera parte. Te animo a hacerlo. ¿Qué les parece si oramos? Padre Santo, gracias. Gracias por tu maravilloso plan. Gracias por tu palabra hermosa, maravillosa. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí y por todos nosotros. Yo le sigo haciendo mi Señor y Salvador. Y que cada persona que vea este video pueda serle su Señor y Salvador y pueda cambiar de vida. Que tú le puedas ir guiando, ordenando y llevando, Señor, hasta ti. Gracias por lo que tú vas a hacer en sus vidas. Gracias por este mensaje en el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. Dios le bendiga. Hasta pronto.